Listo, vamos a iniciar. Hoy estamos en la semana 6 hablando de la ley del terreno firme y estamos en el día 3 y estamos hablando de la vida de Sansón. Les voy a compartir el pensamiento del liderazgo del día de hoy, miércoles, que dice de la siguiente manera. Cuando un líder pierde el contacto con Dios, a ver, permítanme porque aquí estoy mal acomodado. A ver. Cuando un líder pierde el contacto con Dios y con su pueblo, pierde la capacidad de aprender. Discúlpenme aquí que se me movió aquí mi hoja donde traigo mis anotaciones. Ok. Bueno, se lo repito. Cuando un líder pierde el contacto con Dios y con su pueblo, pierde la capacidad de aprender. Y la lectura bíblica del día de hoy se encuentra en Proverbios capítulo 10, versículo 17, que dice: cuando la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión yerra. Se lo repito, perdón. Cuando a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la represión yerra. Esto dice Proverbios 10, 17. Entonces, si tomamos todas las fallas que tuvo Sansón y señalamos cuál fue lo que más problemas le causó, sería una, que es que Sansón perdió la capacidad de aprender. No importa todo lo que a Sansón le hubiera ocurrido, no todo lo bueno, todo lo malo, nunca creció en sabiduría. Siguió con un rumbo equivocado hasta que tuvo su destrucción. Y yo creo que hemos visto ese ejemplo en muchas personas o tal vez en nosotros mismos acerca de que cometemos algún error y no lo corregimos. Entonces les digo que el universo es tan sabio que nos manda la misma lección varias veces hasta que la aprendamos. Les pongo muchas ocasiones el ejemplo de cuando te da un ataque al corazón. Una persona que fallece por ataque al corazón nunca fue a la primera, sino que tuvo 2, 3 avisos anteriores, ¿no? Al que haya sido fatal. Y en todas circunstancias es lo mismo, en toda situación requerimos estar aprendiendo de lo que nos está pasando, de los errores, de los problemas. ¿Para qué? Para que ya no nos vuelva a pasar, si no nos manda la misma lección. Yo les digo también de que cuando una persona se divorcia y se vuelve a casar, les manda la misma pareja anterior, nada más que en un cuerpo diferente, siempre y cuando no hayas aprendido la lección. Si aprendimos la lección y cambiamos nosotros lo que teníamos que cambiar, atraemos al nuevo tipo de persona que requerimos, ¿ok? Entonces igual, Sansón, por más cosas que le pasaron, no aprendía. Entonces, Sansón es prácticamente el prototipo de que viene en la Biblia de un líder sin aptitudes para el liderazgo. Estaba centrado en sí mismo, tenía mucho ego, era muy indisciplinado y arrogante, tanto que perdió la aptitud de aprender. Es decir, yo ya no tengo nada que aprender, a mí no me van a enseñar, yo soy Sansón, soy el más fuerte. La pérdida que tuvo de esa de aprender pudo hacer que aún la persona más talentosa se convierta en un líder inútil. Entonces, ¿qué ocurre cuando los líderes pierden su capacidad de aprender? Les voy a compartir 4 puntos que son las cosas que ocurren cuando un líder pierde su capacidad de aprender. Número 1, se apoyan en su propia fuerza y entendimiento. Es decir, no buscan la dirección de Dios ni las de las demás personas, no buscan apoyo. Yo solo puedo, a mí no me van a enseñar. Un líder sin la capacidad de aprender casi siempre se aleja del contacto de Dios y de su pueblo. De hecho, en la Biblia, en Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6, dice: fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Bueno, en el caso de Sansón, se fue en la dirección contraria. En muchas ocasiones, si checamos la Biblia, Sansón usó la fuerza bruta para luchar contra las dificultades. Entonces, ahorita se lo comparamos, ¿no?
con las personas que trabajan muy duro y les compartimos en los entrenamientos para alcanzar libertad financiera, no se trata de trabajar duro, sino de manera inteligente. Bueno, pues Sansón igual, pero en vez de arreglar sus problemas con inteligencia, los arreglaba con la fuerza bruta. Cuando el león se siente acorralado, cuando el gato o el perro se siente acorralado, ataca. Es lo mismo que le pasaba a Sansón. Atacaba con fuerza bruta cuando tenía algún problema. Reaccionaba con violencia y todo eso por la falta de carácter que tenía. Por ejemplo, en Jueces 14:19 dice que cuando lo avergonzaron en la boda, en su fiesta, mató a 30 hombres. Y en Jueces 15:15 dice, cuando los hombres de Judá lo entregaron a los filisteos, mató a golpes a 1,000,000 de filisteos. No sé si recuerdan la anécdota de que mató a 1,000 filisteos con una quijada de burro, con una quijada de asno. Y en Jueces 16:3 dice que cuando fue sorprendido con una prostituta, arrancó las puertas de Gaza. Entonces, siempre estaba reaccionando con violencia. Y yo creo que a más de uno de nosotros nos ha pasado, a la mayoría nos ha pasado, que reaccionamos con violencia cuando estamos ante una situación que no tenemos el control y que sentimos que vamos a perder. Empezamos a reaccionar violentamente. Tal vez puede ser con algún grito y en el peor de los casos puede ser a golpes, ¿no? Pero reaccionamos con violencia. Y eso habla mal de un líder, quiere decir que no estamos dispuestos a aprender de nuestros errores. Un líder piadoso, un líder prudente, un gran líder sería reconozco mi error en vez de reaccionar con violencia, aprendo de él para que no me vuelva a pasar. Sansón en ningún momento de su vida siguió el ejemplo de sus padres, en ninguna parte de la Biblia ni siquiera menciona que haya buscado el consejo de nadie de su pueblo, ni siquiera de Dios. Eh, Incluso peor que eso, Sansón nunca reconoció a Dios como la fuente de su poder. Él decía que él tenía la fuerza por él. Incluso la Biblia afirma que el Espíritu de Jehová era la fuente del poder de Sansón, pero aún así se atribuyó a sí mismo el crédito. Entonces, de un hombre que tenía la unción de Dios, pasó a ser un hombre arrogante. Ese fue su principal error, apoyarse en su propia fuerza y entendimiento. Yo creo que la mayoría nos ha pasado en alguna ocasión. No reconocer a Dios como el que nos otorgó el don, el talento que nosotros tenemos en este momento. ¿Ok? El punto número 2, no aprenden de sus errores. La vida de una persona, de cualquier persona, puede ir hacia arriba o puede ir a cuesta abajo, dependiendo si el fracaso nos va a impulsar hacia adelante o hacia atrás. Pero si observamos la vida de Sansón, nos vamos a dar cuenta que no hay progreso, nunca hubo progreso en la vida de Sansón, siempre iba en camino descendente. Y es que para que un líder aprenda de sus errores, se requiere que el líder sea primero suficientemente grande para reconocer sus errores. Ahí comienza todo, en aprender a reconocerlo. De hecho, Sansón acusaba a todas las personas acusaba por sus errores, menos él. Y digo, eso no está muy alejado de la realidad ahorita de nosotros, ¿no? Yo creo que ahorita, si empezamos a pensar nuestra realidad financiera, empezamos a culpar a todos. Es que estoy así por el gobierno, por el presidente, porque ganó Trump, estamos así por la competencia, por la crisis, porque está haciendo mucho calor y por eso los clientes no vienen, porque está lloviendo. Por los proveedores, porque los precios están muy altos, porque mi esposa, porque los empleados no quieren trabajar. Yo creo que tenemos excusas y a quién echarle la culpa en todo momento, pero rara vez nos paramos en responsabilidad y asumimos la parte que nos corresponde, porque ¿qué crees? Les digo, la competencia tiene el mismo presidente, el mismo clima, etcétera, 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 y le va mucho mejor. Entonces, así le pasaba a Sansón, le echaba culpaba a los demás de sus errores y se le requiere ser lo suficientemente grande para conocer los errores. Hay que, en el caso de Sansón, nunca reconoció su pecado ni se humilló delante de Dios.
también para aprender un líder que aprenda de sus errores se requiere que sea suficientemente inteligente para sacarles provecho a los errores. Digo, porque una cosa es reconocer que uno está equivocado, pero otra cosa es determinar por qué se cometió el error. Si no lo hacemos, estamos condenados a repetirlo. Es como decir, o sea, sí, yo sé que estoy mal y no pienso cambiar, así estoy bien. Quien me acepte así va a ser, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, una cosa es reconocer el error, pero otra cosa muy diferente es eh, sacarle provecho y empezar a querer cambiarlo, ¿no? Otra cosa para que un líder aprenda de sus errores es que sea suficientemente fuerte para corregirlos. Digo, una cosa es reconocerlo, sacarles provecho, pero hay que corregirlos. Es esencial saber por qué nos equivocamos. Pero si no podemos implementar los cambios necesarios en nuestra vida, no vamos a ser capaces de mejorar como persona ni la situación que tenemos. ¿Ok? Nada es realmente un error a menos que no aprendamos algo de ellos. Los líderes debemos de seguir aprendiendo si queremos seguir siendo líderes. Si no, no hay ningún problema y no hay que reconocer nada ni hay que aprender de los errores. ¿Ok? Ese es el punto número 2. El punto número 3, reaccionan en vez de dirigir. Los buenos líderes son positivos. Las personas sin la capacidad de aprender pierden casi todo el tiempo reaccionando. Recuerden, en vez de aprender, reaccionamos, puede ser con apatía, con evasión, con enojo, con gritos. Hay diferentes maneras de reaccionar. ¿Cómo reaccionamos a cuando tenemos algún error? Nos hacemos los que no cometimos nada, buscamos a quien culpar. Hay muchas maneras. Entonces podemos examinar cómo fueron las reacciones de Sansón. Por ejemplo, vio a una mujer en Timnat, que era una mujer filistea, no era hebrea con la que se tenía que casar, y su reacción rápidamente fue pedirle matrimonio. Otra cosa, que los invitados en su boda resuelven una adivinanza que Sansón les contó, y él, en coraje, cuando se la resuelve, mata a 30 personas. Cuando su esposa fue entregada al padrino de bodas, él quema los campos de los filisteos. Cuando lo entregan los varones de Judá a los filisteos, él mató 1,000,000. Y cuando los filisteos lo esperan para matarlo, él arranca las puertas de la ciudad. Y cuando lo capturan, le sacan los ojos y lo vuelven esclavo, se venga derribando el templo de los filisteos. Entonces podemos ver cómo estaba reaccionando Sansón en cada momento. No estuvo reaccionando con inteligencia, no estuvo reaccionando como líder. Dios tenía un plan para la vida de Sansón. Quería usarlo para liberar a su pueblo de los filisteos. Esto dice en Jueces capítulo 13, versículo 5. Dios quería usar a Sansón para liberar a su pueblo de los filisteos. Sin embargo, ese propósito nunca se llevó a cabo. Sansón hizo lo que quiso en todo momento porque nunca aprendió de sus errores. Reaccionaba mal, tenía falta de carácter y perdió su capacidad de aprender. Y punto número 4 y último, son derrotados con facilidad. Cuando no aprendemos de los errores, somos derrotados con facilidad. Nos ha pasado, yo creo, a todos, que en algún negocio estamos teniendo algún error constantemente, no aprendemos, a lo mejor alguien nos quiere hacerlo ver, no aprendemos, queremos seguirlo haciendo, a lo mejor lo que nos funcionó hace 20 años y el negocio ya no tiene las mismas ventas, y error tras error y no estamos aprendiendo, y ¿qué es lo que pasa? Pues nos derrotan. Llega una competencia, llega alguien con más actitud, con alguien que está dispuesto a aprender, a seguir consejo, y pues nos ganan, ¿no? A la larga, la gente que no sea capaz de aprender va a ser derrotada. Aún los que tengan un gran talento, como el de Sansón, que tenía un gran talento que era la fuerza, al final, en la vida de Sansón, Dalila lo engañó y ahí terminó su liderazgo. De manera irónica, cuando más se apoyó en su propia fuerza y entendimiento, fue derrotado. Y junto con la derrota
vinieron los resultados más destructivos para Sansón. La derrota de Sansón empezó con una falla de carácter. Esa falla que no atendió, esa falla de carácter, dijo, no aprendió de su carácter, pues lo que hizo fue llevarlo a una erosión moral y a un pecado sin confesar. Y todo esto le trajo consigo la destrucción. Si durante el curso de su vida se hubiera conectado consigo mismo, se hubiera conectado con Dios de manera humilde, hubiera buscado la dirección y se hubiera parado en responsabilidad por su pueblo, seguramente todo hubiera ocurrido de una manera diferente. Entonces, ¿cómo lo podemos aplicar en nuestra vida? ¿Estamos aprendiendo de nuestros errores? ¿Nos apoyamos de nuestra propia fuerza y entendimiento? ¿O aceptamos que nuestros dones vienen de Dios? ¿Aprendemos de nuestros errores? Si quiere los estamos reconociendo y después de reconocerlos estamos queriendo cambiarlos. ¿Buscamos apoyo y consejo para cambiarlo? ¿Cómo reaccionamos ante cada situación? Entonces te dejo con la pregunta de reflexión del día de hoy que dice de la siguiente manera: ¿cómo está tu conexión con Dios y tu pueblo? Te lo repito, ¿cómo está tu conexión con Dios y tu pueblo? ¿Ok? Bueno, con esto terminamos el día de hoy.